Muy buenas. Hoy vamos a empezar un programa hablando de un árbol majestuoso, un árbol extraordinario, que es una conífera de las pocas coníferas que podemos tener en casa. Estamos hablando de la Araucaria excelsa. La Araucaria excelsa posiblemente sea una de las muy pocas coníferas que podemos tener en el interior. Es un árbol muy lento creciendo, de una esbeltez tremenda, o sea, es un árbol que puede alcanzar hasta 70 metros de altura, es una auténtica barbaridad, y que crece totalmente recto. Por eso quizás sea muy apreciado el tronco de la Araucaria, porque normalmente lo suelen utilizar en los mástiles de los barcos. Pues al ser totalmente recto, es una madera muy dura y a la vez muy bonita, porque tiene un blanco crema precioso, ¿no? Bueno, la Araucaria es una planta que viene de la parte, podríamos decir, zona medio tropical, no es tropical, y que hoy en día quizás la tengamos cultivándola en cualquier parte del mundo que tenga un clima mediterráneo, un clima como el que tenemos aquí en Andalucía. Vive muy bien en el interior con mucha claridad, pero también cuando ya es mayor puede vivir en el jardín, en un patio, o si estamos quizás un poquito más pegados hacia la costa, donde el clima es un poquito más suave, puede vivir perfectamente en un jardín a pleno sol, ¿no? Yo os recomendaría, por ejemplo, si estáis en Córdoba o cerca de Córdoba, que la podáis poner pues en un patio cubierto, en un sitio donde bueno, esté un poco, es lenta creciendo, no es una planta rápida, pero es una planta majestuosa, hemos dicho que es recta y va haciendo sus ramas totalmente horizontales, por eso en muchos sitios le llaman el árbol de los pisos, ¿no? Quizás por la forma en que crece y la forma en que va haciéndolo. Las ramas pueden alcanzar 3 metros de largo hacia cada orilla, y normalmente hace siempre cuatro ramas, ¿eh? Sus hojas son acículas como todas las coníferas, y ya digo que es una planta que no es de un invernadero o de un sitio con mucha calor, es una planta que necesita una temperatura que no sea excesiva, o sea, por eso os digo que puede vivir en una vivienda normalmente, o en un patio perfectamente puede vivir, simplemente con que esté un poquito protegido. No es difícil de cultivar, no es una planta muy complicada, y lo único que sí pues quiere es un sustrato que sea suelto, como este que tenemos aquí. Hemos preparado un sustrato a base de materia orgánica, hojas y turba, y le hemos añadido, por supuesto, un poco de perlita para que el drenaje sea perfecto, ¿no? Porque ella requiere una humedad, pero no excesiva. No es una planta que necesite demasiada humedad. Por ejemplo, os diría que en verano la Araucaria la reguéis 2 veces en semana, nada más, y en invierno con una vez o quizás menos, depende del ambiente, si es más o menos húmedo, que la reguéis una vez cada semana como máximo. Si el ambiente es húmedo, regala cada 10-15 días. Preferible que el sustrato esté no seco, pero tampoco demasiado húmedo. Y sobre todo que no se encharque, es fundamental. Su sistema radicular, como vamos a ver, es un sistema de raíces perfecto, como cualquier conífera, pero no es excesivo. Por ejemplo, esta planta, que ya tiene 3 años, pues es una planta que no tiene demasiado, el sistema radicular no es demasiado excesivo, ¿no? Sin embargo, es perfecto. Raíces blancas y la parte nueva, y la parte un poco más vieja, pues rubias, que es como tiene que ser la raíz, una raíz perfecta.
Los recipientes no deben de ser nunca grandes, nunca, pero no solo para esta planta, sino para las demás plantas. Vean, podemos ver, por ejemplo, este recipiente que tenemos aquí sería ideal, podríamos decir, ¿no? El recipiente siempre tiene que ser más pequeño que el volumen de la planta, nunca mayor, siempre más pequeño. ¿Tenemos que cambiarlas de maceta? Pues sí, mientras son pequeñas, deberíamos de cambiarlas todos los años a un número un poquito mayor. Si no las cambiamos, pues simplemente tenemos que hacer lo siguiente: sacarlas de su recipiente, como hemos hecho anteriormente, lo vamos a quitar de aquí, limpiarle toda la raíz con un palito, con cuidado de no romper nunca raíces, con cuidado, quitarles el sustrato de la parte superior, de la parte de arriba, para ponerle un sustrato nuevo y aportarle un poquito de materia orgánica, porque, por ejemplo, esta no necesita una maceta mayor, ¿no? Con esta maceta tiene suficiente. Pues bueno, vamos a quitar, mira, hay una mala hierba, por ejemplo un trébol, lo vamos a eliminar, que lo único que va a hacer es absorber humedad y nos puede engañar, porque ese trébol puede consumir más agua que toda la planta. Entonces, pues estamos diciendo que se riegue una vez en semana y posiblemente si ella absorbe mucha humedad tengamos que poner un poco más de agua. Bien, igual que hemos hecho en la parte de arriba de la maceta, podríamos decir, vamos a hacer en la parte baja, porque esta parte es la que más está en contacto con la humedad. Entonces, con mucho cuidado, vamos quitando poco a poco la tierra, el sustrato, que como vemos es mucho más molido, porque aquí es donde ha habido más humedad y donde la planta ha trabajado más, ¿no? Entonces se ha descompuesto antes. Nosotros tenemos que poner un sustrato que no esté tan molido, para que la planta oxigene mejor la raíz. Igual que toma agua del sustrato, también toma aire, necesita ese oxígeno. Bien, como este sustrato no está malo, no lo vamos a tirar, lo vamos a dejar ahí y vamos a coger este otro sustrato que hemos preparado, que como vemos es más gordo, tiene la fibra es mayor y los trocitos que vemos ahí pues bueno, trocitos de madera, corteza de pino, todo están enteros, pues mucho mejor, drena muchísimo mejor. Vamos a poner un poco en la maceta que hemos elegido, que es exactamente igual que la que tenía, no hemos puesto una maceta mayor. ¿Por qué? Pues porque no la necesita. Echamos un poquito de sustrato hasta alcanzar la altura idónea para la planta. Dejamos caer la planta sin oprimir, nunca apretar el cepellón, porque la raíz es muy gorda pero es muy sensible, se puede partir enseguida. Y seguimos aportando un poquito de sustrato. Ahora con los dedos apoyamos un poquito y bueno, este sustrato es muy bueno, es extraordinario, pero siempre hay un pero, quizás le falte un poquito de abono. Efectivamente lleva abono, pero no el suficiente. Como ya tenemos una planta de 40 centímetros de altura, esta planta necesita más alimento. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar abono orgánico o, en este caso, humo de lombriz, que es el que tenemos más a mano, ¿no? Pero daría exactamente igual. Utilizar un abono orgánico bueno que haya en el mercado, que normalmente están desinfectados. Ojo, cuando utilicemos un abono orgánico, procurar que esté desinfectado. Entonces, para saber si está desinfectado, procuremos de una marca que nos sea un poco fiable y sobre todo, al ser posible, que tenga un registro, un código de barra y sobre todo un registro, porque si tiene un registro quiere decir que lo que están vendiendo se hacen responsables a ellos de él, ¿no? Bien, pues simplemente lo que vamos a hacer va a ser echar una capita de este abono en la parte...
este abono de lombriz quizás sea el abono mejor que haya para cualquier planta. No solo para cualquier planta, sino que yo os recomiendo, si plantáis hortalizas o aromáticas para que vais a consumir, utilizar el humus de lombriz. Es el sustrato más ecológico que existe, porque es simplemente lo que ha hecho la lombriz. De hecho, recordar que nosotros, por ejemplo, tenemos una gama de aromáticas que ya las podéis encontrar en Córdoba prácticamente en casi todos sitios, sobre todo en floristería o frutería, y son aromáticas gourmet, y son aromáticas que van precisamente criadas con una parte muy grande de abono orgánico, que es de humus de lombriz, con lo cual no vamos a decir que conseguimos una planta ecológica, porque el resto son turbas y sustratos, pero el alimento de esa planta sí podemos decir que es totalmente ecológico. Bien, la urocária, como vemos, bueno, se queda preciosa, porque además es una planta muy bonita y no tiene demasiados problemas. Abonar, pues bueno, hemos abonado con un abono orgánico, pero eso no quiere decir que ya no pongamos más abono. Abonar con abono mineral o abono líquido, en este caso, como el riego lo vamos a espaciar mucho, yo os aconsejaría utilizar abono líquido. ¿Por qué? Pues sencillamente porque cada vez que abonamos lo recibe inmediatamente la planta. Si regásemos más tiempo, lavaríamos la tierra, y entonces utilizaríamos el abono sólido, que dura mucho más tiempo. Por eso os aconsejo que para la urocária aportéis abono líquido. Todas las plantas que se riegan con poca frecuencia es aconsejable un abono líquido, lo toman inmediatamente. Entonces, bueno, pues abonar cada 15, 20 días en el periodo de primavera-verano, que es el periodo de crecimiento, y en periodo de invierno, otoño-invierno, pues aportar una vez, por ejemplo, cada 30 días, aportar un abono universal para mantenimiento, podríamos decir. La urocária, si la temperatura en invierno no es demasiado baja, daros cuenta que puede resistir hasta 1 grado de temperatura, o sea, resiste bastante, ¿no? Pero si no baja mucho de ahí, prácticamente no para de crecer. Toda la hoja, podríamos decir, todas las puntas de la hoja, incluso lo que es el ápice suyo, están continuamente creciendo, lento porque es lenta, pero no para de crecer. Bueno, otros problemillas que pueda tener, pues ataques, podríamos decir, ¿no? Otros problemas, quizás el problema mayor de la urocária puede ser el exceso o la falta de humedad. Eso es posible. Mira, la urocária es muy sensible al exceso de agua. Si, por ejemplo, esta planta la pusiéramos en un cubremacetas y regásemos en ese cubremacetas, siempre nos quedaría un poco de agua en el cubremacetas. Con lo cual, si quedase y hubiera un exceso de humedad, moriría inmediatamente. Además no tiene remedio, porque de la noche a la mañana, podríamos decir, en 3, 4, 5 días, lo que hace es bajar la hoja, bajarla hacia abajo, languidecer, podríamos decir, y automáticamente a la semana está seca, totalmente, porque ha perdido todo el sistema radicular, todas las raíces las ha perdido. Como hemos visto anteriormente, no tiene un sistema muy fuerte donde se pueda defender, ¿no? Sino que es un sistema más bien pobre. Eso quiere decir también que puede vivir mucho tiempo en una maceta. O sea que quizás sean muchas ventajas hacia esta planta, ¿no? Ataques de otros insectos, pues bueno, sí, puede atacar a lo mejor lo que es la cochinilla algodonosa o el pulgón, pero no son unos ataques fuertes. Eso con un poco de fungicida
con un poco de insecticida los tendremos siempre a raya, ¿no? ¿Y cómo se reproduce? Bueno, la urticaria tiene dos formas de reproducirse. Una forma es por esqueje, pero los esquejes son muy particulares, tienen que ser epicales, o sea, lo que es la parte central de la planta. ¿Qué pasa? Pues que si cortamos lo que es la punta de la planta para plantarla, pues diríamos la hemos perdido, ¿no? Pero no os preocupéis, cortamos lo que es el tallo y ella volverá a echar tallos nuevos. Lo que sí es verdad es que podríamos deformarla, eso sí que es cierto. Si quisiéramos una planta perfecta, recta, olvidémonos de reproducirla de esa forma. Ahora, si no, pues no pasa nada, nosotros cortamos y ella volverá a brotar, exactamente igual que está aquí, volverá a echar 2 o 3 yemas, y una de esas yemas, la que veamos más fuerte, siempre hay una que desarrolla más que otra, en este caso vemos perfectamente que aquí hay una yema que queda más bajita y sin embargo esta es muchísimo más fuerte. Pues bueno, lo único que tenemos es que entutorar esa yema y hacerla que vuelva a ser su guía. Y la otra la pondremos en un sustrato perfectamente como está este, o sea, un sustrato a base de turba, perlita y un poco de materia orgánica, ¿no? Lo mojamos en hormonas, ponemos una hormona de tallo semiherbáceo o tallo normal y la ponemos. La temperatura para que enraíce pues debería de ser entre 15 y 24 grados. Entonces el mejor momento de reproducirla pues sería en primavera, o sea, a partir de marzo, por ejemplo, sería una buena época de reproducirla. También agarran la hoja, ojo, nosotros podemos cortar una hoja y la podemos plantar y nos echará raíces, pero raramente producirán tallo. Es muy raro que produzcan tallo. Sí podemos cortar tallo con hoja, porque entonces por la axila echarán un tallo y tendremos una planta nueva. Pero la hoja, aunque nos eche raíces, la mayoría nunca echarán un tallo. Se quedará ahí y vivirá ahí eternamente. O sea que, y daros cuenta que estamos hablando de una planta que puede vivir 1000 años. O sea, que no estamos hablando de 2 días, La otra forma de reproducirla, pues es por semilla. Por semilla es muy fácil de reproducirla, bueno, es fácil. Simplemente coger una bandeja, coger un sustrato a base de turba y perlita y poner las semillas a una distancia prudencial, aproximadamente de 4 o 6 centímetros una de otra, taparla con la misma capa de sustrato que el grosor de la semilla, es muy importante, y regar un poquito. Después colocamos un cristal o un plástico encima y tapamos con un trapo, podríamos decir, con un tejido, con algo, una bayeta oscura al ser posible, para favorecer de que germine la semilla. Esto, pues, bueno, puede durar aproximadamente unos 30 y tantos días, dependiendo de la semilla, si sea más o menos dura. Y en cuanto veamos lo más mínimo que está germinando la semilla, primero retiramos ese tejido que hemos puesto, ese trapo o tejido que hemos puesto, y a los 2 o 3 días aproximadamente retiramos ese plástico o ese cristal, cuando ya la planta tenga 2 o 3 centímetros de altura. Y bueno, pues esperamos a que crezca y cuando tenga 3, 4, 5 centímetros, que es pequeñita, la pasamos a una macetita pequeñita, siempre pequeñita, y a partir de ahí empezamos a conseguir plantas. No es una planta difícil de criar y es una planta que la verdad merece la pena tenerla. Por ejemplo, en Córdoba
en un patio de Córdoba es una planta para tener un sitio privilegiado, podríamos decir, ¿no? Porque es una planta majestuosa, es una planta muy bonita. Bueno, pues espero que hayáis aprendido un poquillo de la vida de las urocarias y que a partir de ahora, pues bueno, la veamos por nuestra casa un poquito más. Hasta un próximo programa. Espero que os haya gustado. Por cierto, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta que nos llegó a este email que tenéis ahora mismo en la pantalla y que nos ha llegado de Manoli de Baena. Y nos pregunta que qué es el cultivo hidropónico. Pues Manoli, el cultivo hidropónico es un cultivo que podríamos decir que es un cultivo sin suelo. Es un cultivo que se hace bien solo con agua o bien se hace con arlita para que la planta se sujete un poco. Es un cultivo muy bonito, se utiliza muchísimo, sobre todo en zonas como Almería, Huelva, donde los cultivos son ya están muy avanzados y ellos lo utilizan para una producción muy fuerte, porque lo que hacen es aportarle el agua que necesitan con los abonos que necesitan. Entonces el desarrollo de la planta es extraordinario. ¿Se puede hacer en casa? Sí, se puede hacer en casa. Podemos coger arlita, que son esas bolitas que no pesan nada como piedra, y podemos llenar un recipiente y añadirle agua con abono, pero el abono siempre a la mitad, como máximo a la mitad de la dosis que utilizamos normalmente, y ponemos esa planta. ¿Qué tipo de plantas? Pues bueno, hay plantas que tenemos en casa, como son las chamaedoreas, como son los anthurium, como son los spaticilium. Hay un montón de plantas de estas que simplemente lo que tenemos que hacer es sacarlas de la maceta que tienen, lavarlas muy bien, es muy importante lavarlas y desinfectarles la raíz y introducirlas en ese líquido que le hemos preparado. Y crecerán perfectamente, además es muy bonito porque le estamos viendo todas las raíces a través de ese cristal que hemos puesto y con ese agua. Ese es el cultivo hidropónico. Gracias Manoli y espero que haya contestado a tu pregunta.